Buenas tardes. Siendo las 18 horas del día miércoles 25 de septiembre del año 2019, damos inicio a la videoconferencia titulada Aproximaciones etnohistóricas en los modelos preincaico e incaico. Nuestras presentadoras son Clara Córdoba y Mariana Aldana, estudiantes de la carrera Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta. Buenas, mi nombre es Mariana Aldana, estoy acá con mi compañera Clara Córdoba Vázquez. En esta videoconferencia vamos a tratar las aproximaciones etnohistóricas en los modelos preincaico e incaico. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Salta, de la Facultad de Humanidades, la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Estamos cursando la materia cuyo nombre es Procesos Sociales de América. Este es nuestro primer parcial, esta videoconferencia, y nuestro profesor a cargo es Daniel Ontiveros. Los objetivos de la videoconferencia son presentar los contenidos vistos en la materia haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación, como así también de conocimientos adquiridos en la carrera. Abarcar nociones básicas sobre etnohistoria y los modelos de sociedades preincaicas. Establecer aproximaciones a conceptos relevantes sobre el Estado incaico. Y finalizar esta videoconferencia satisfactoriamente, cumpliendo con las expectativas y exigencias de la cátedra. Para la agenda de esta videoconferencia tenemos, en primer lugar, problematizar las diversas definiciones de la etnohistoria. Analizar el problema de las fuentes indígenas y el caso particular de la crónica. Identificar los conceptos de reciprocidad, redistribución y tributo en el Estado inca. Establecer relaciones entre la tenencia de la tierra, sistemas productivos y tipos de tributos en el Estado inca. Y finalmente, discutir los principios organizativos incaicos, los cuales consisten en dualidad, tripartición, cuatripartición y sistema decimal. Bueno, para poder empezar a desarrollar los ítems de esta agenda, vamos a comenzar con problematizar las diversas definiciones de etnohistoria. Para poder desarrollar estas definiciones de etnohistoria, tomamos como referencia el texto de José Luis de Rojas, que en su capítulo número 2 habla acerca de las definiciones de etnohistoria. Son varias las definiciones que podemos encontrar, ya que, tal como lo menciona el autor, estas dependen de los criterios que fueron utilizados para poder evaluarlos. Por este motivo se trata de un campo muy amplio. Se dice que la etnohistoria es una disciplina joven e inquieta, ya que al ser bastante amplio su objeto de estudio, lleva a los demás investigadores a querer conocerla un poco mejor, ya sea desde sus orígenes hasta la actualidad, todo el progreso a lo largo del tiempo. En estas imágenes que se muestran en la pantalla podemos ver cómo se ilustra lo que era la cultura inca, la división de trabajo, la adoración a dioses extranjeros y su modo de vida. Se utilizó por primera vez el término etnohistoria en los años 50 por diferentes antropólogos e historiadores norteamericanos que investigaban la historia de los pueblos y los aborígenes del Nuevo Mundo. Entonces aclaramos que primero la etnohistoria se trató de una historia de los pueblos sin historia. Luego su concepto tomó a la historia de los pueblos ágrafos, es decir, que otros pueblos eran los encargados de escribir su historia, ya que estos pueblos ágrafos no podían escribir o eran incapaces de hacerlo. De Rojas en su texto menciona varios autores, entre ellos a Dobbins, que en su manuscrito nos habla acerca de la etnohistoria como un avance del conocimiento cultural, donde se analizaba la naturaleza misma
de los grupos humanos mediante el transcurso del tiempo. Otro autor mencionado es Axtell, que la define como una herramienta para el uso de métodos y materiales históricos que ayudaban a obtener un mejor conocimiento sobre la naturaleza y los cambios en la cultura. Los autores mencionados son Barber y Verdon, que la definen como un campo interdisciplinario encargado de estudiar el comportamiento humano en el pasado a través del uso de documentos y diversas fuentes históricas. Otra definición que sacamos es que se trata de un método que estudia la relación que los pueblos tenían con las culturas europeas hasta la actualidad. Acá el etnohistoriador debía conocer sobre los diversos métodos históricos para poder utilizarlos en su estudio. Y por último, se relaciona la etnohistoria con la historia y la antropología. Con la historia, porque desde allí se obtenían los diversos documentos y las fuentes, y desde la antropología, porque es desde allí donde se obtenían los conceptos. A lo largo del tiempo, la definición de etnohistoria fue evolucionando, ya que comenzó a ir mucho más allá y empezó a relacionarse con otras disciplinas. La etnohistoria estudia lo otro cultural que consiste en los pueblos indígenas sometidos a la colonización europea. Trabaja con los métodos y las fuentes, esto quiere decir que son aquellos documentos que toman para poder estudiar la historia de un grupo, reconstruir su cultura o la organización social de los grupos extintos. Trata el contacto cultural entre los pueblos y construye e interpreta el pasado. La etnohistoria cuenta con dos posturas importantes. Una es la EMIC, que es el sistema lógico empírico cuyas cosas están hechas de significaciones reales o apropiadas, que sirven para poder descifrar el código empleado por las comunidades nativas. Otra de las posturas importantes es la ética, que son aquellas proposiciones verificadas que tienen un sentido real o apropiado con otros, donde varios observadores concuerdan con la existencia de dicho acontecimiento ocurrido. Teniendo en cuenta lo expuesto por José Luis de Rojas, ¿cómo definimos nosotros la etnohistoria? ¿Cuál es el concepto que damos? Es que se trata de una disciplina de naturaleza interdisciplinaria que no solamente está relacionada con la antropología y la historia, sino con diversas disciplinas que ayudan a estudiar al otro cultural. Bueno, estas fueron las definiciones sobre la etnohistoria y a continuación mi compañera les hablará con los problemas de las fuentes indígenas. Así que por favor presten mucha atención. Bien, para hablar sobre el problema de las fuentes, básicamente vamos a utilizar unas crónicas bastante conocidas, que podríamos llamarle las 3 crónicas principales del Perú, que no son solamente crónicas indígenas, sino que son clave para la reconstrucción del pasado incaico. Estas crónicas crean una narrativa diacrónica del tiempo de la conquista. Tratan de crear una narrativa diacrónica, pero les resulta complicado y a la vez ambiguo, ya que tienen que ser comprensibles para los europeos, como así también fiel al patrón andino. Entonces, vamos a hablar del problema de las fuentes según Frank Salomon, que nos presenta su texto Crónica de lo Imposible, notas sobre 3 historiadores indígenas peruanos. Nuestra conclusión es, ¿hasta qué punto son relatos considerados fuentes para recrear el pasado? Las 3 crónicas indígenas que vamos a tratar, los 3 ejemplos son
Tito Cusi Yupanqui, Pachacuti Yamqui y Huarochirí. El legado de estas crónicas es una literatura de lo imposible, porque si se eliminara la contradicción de términos y los obstáculos de la obra desaparecieran, desaparecería también la obra misma. La historiografía del mundo andino en lengua española durante el primer siglo de sometimiento empleó varios géneros narrativos, considerados en esa época adecuados para extraer un contenido sagrado del flujo de los sucesos profanos. Dicho esto último, es importante mencionar que estos autores dieron testimonio de sucesos específicos, observando en pasos y microscópicamente la importancia a gran escala que tuvo su pueblo, su sociedad, su civilización. Las crónicas entonces aspiraban a un objetivo más amplio en tiempo y espacio, centrándose en la clarificación de la secuencia temporal y proporcionando de este modo un instrumento para el análisis de causa y efecto. Tito Cusi y Pachacuti Yamqui le dieron el nombre de relación a sus escritos, mientras que Guamán Poma de Ayala le dio el nombre de crónica. Tito Cusi Yupanqui fue el segundo y penúltimo monarca sucesor del Tahuantinsuyo. Sostuvo durante 40 años una resistencia militar y diplomática desde su retiro en Vitcos y la selva baja de Vilcabamba. Todavía esperaba, en un año tan tardío como 1570, que el rey de España lo reconociera como legítimo señor del Perú. En sus escritos, su objetivo principal era probar que los señores del Vilcabamba eran aliados y cristianos y no enemigos paganos. Es decir, que tenía la intención de demostrarse civilizado, como los españoles, y demostrarse cristiano, a pesar de que eran politeístas. La relación que escribe es una clasificación simplificada de las acciones, tanto incas como españolas. Entonces, para clarificar un poco más la idea de Tito Cusi Yupanqui en su crónica, básicamente el problema que enfrentaba era demostrar que estos señores eran aliados. Y a su vez, él usa una estrategia de puente conceptual para explicar la relación entre los españoles y los indígenas. Lo que interesa es que este argumento solo podía formularse luego de una categorización de las acciones incaicas que fuera inteligible en los términos legales españoles. Vaya trabajo para Tito Cusi. La traducción de la ideología de Mango Inca no habría bastado porque los testimonios que se hubieran ofrecido, aunque en perfecto español, no habrían tenido la forma adecuada para encajar en la maquinaria de la discusión europea. Entonces la solución de Tito Cusi Yupanqui fue probablemente un resultado de negociación con su traductor y catequista, adoptar una clasificación simplificada de todas las acciones en los dos bandos de la guerra. En las partes iniciales de la relación de Tito Cusi, él hace principal hincapié en la incomprensión y en el desajuste cultural y en la incapacidad de Atahualpa para utilizar los escritos como mecanismo de defensa, podríamos decir, o de expresión. Superficialmente, el contenido de la relación de Tito Cusi puede parecer magro, pero en realidad al reducir la historia militar diplomática a términos con un común denominador, probablemente tenga un segundo significado diferente al obvio. Para ir concluyendo con la relación de Tito Cusi, podemos afirmar que la lucha funciona como un idioma mágico en el diálogo de aquellos que no pueden entenderse de otra manera. La hostilidad obliga a la acción simétrica y en el proceso se origina un conocimiento simétrico de la situación que entonces se convierte en la matriz o prototipo de otras mutualidades. En su relación, Tito Cusi también explica cómo en algunos intentos de negociación de Atahualpa, el español también rechaza esta confrontación pacífica, podríamos decir, y se desata lo que sería la batalla con golpes, armas, lo que posteriormente es la conquista propiamente dicha. Pachacuti Yamqui, él era un señor étnico de rango medio,
Habiendo hecho las paces con el poder español, su objetivo era reivindicar al hombre andino como católico. El problema quizás es que es sorprendente el título que le pone de relación, ya que carece del enfoque de testimonio vívido que es común a este género. Sin embargo, se centra en ciertos valores comunes a la historia. Pachacuti Yupanqui escribe cronológicamente, es una relación en sentido estricto. Él estaba relatando la tradición oral andina que él mismo había escuchado. Pachacuti escribe sobre dos momentos difíciles. Uno de ellos es que la mayoría de las comunidades continuaba sirviendo a varios dioses, pero aún así Pachacuti insistía en sus credenciales católicas. A través de todo su escrito quiso demostrar que aunque los andinos en el tiempo de la conquista no conocían el Evangelio, jamás habían carecido de una visión de Dios verdadero. Esto es muy importante porque no habían sido olvidados por los apóstoles de la cristiandad original. Esta dimensión de la dualidad cultural y el problema de la síntesis narrativa bicultural se da principalmente en este dominio de lo religioso, de lo que tiene que ver con los rituales. A diferencia de Tito Cusi, no estaba tan interesado en reorganizar la acción pasada bajo categorías ficticias que sirvieran de común denominador, pero se acomodó bastante bien al lector español al describir la acción militar en líneas que cualquier europeo podía entender. Respecto a los escritos de Huarochirí, aquí presentamos una imagen de lo que sería actualmente este territorio. Es un enfoque, el autor propuso un enfoque radical que postuló una oposición final y drástica que se manifestó en las confrontaciones en donde un grupo suplanta a otro. Contiene ejemplos interandinos, la mayoría mitos en las que las huacas batallan y dan forma a la realidad geográfica y política. Para ir concluyendo con estas crónicas indígenas, podemos decir que esta generación de escritores se esforzó por reclamar en el pensamiento lo que se había perdido en la batalla, haciendo uso del lenguaje inteligible. Y bueno, las millones de vidas perdidas sobrepasaban la riqueza y la soberanía, pero sabemos que para los europeos era solo un eslabón de la cadena de sucesos. No cabe duda que la conquista de América fue una masacre, un total genocidio, y tanto estas crónicas como otras también estudiadas por diferentes historiadores, etnohistoriadores y antropólogos dan cuenta de lo que fue la conquista de América. Bueno, para seguir con los ítems propuestos por la agenda, continuamos con el número 3, que habla acerca de la reciprocidad, redistribución y tributo en el Estado Inca. Para tratar acerca de las aproximaciones etnohistóricas de los modelos preincaico e incaico, tomamos el texto Los Vencidos de Nathan Walcher, que en su capítulo número 1 habla acerca de las estructuras del Estado Inca. Bueno, en este texto se hace hincapié en la naturaleza misma de la sociedad. Podemos ver entonces que se habla acerca de la sociedad como una colectividad que abarca a toda la comunidad rural, los denominados Ayllu, y a su vez los vínculos de parentesco entre sus miembros. Bueno, acá hay algunas imágenes acerca de la labor que realizaban las diferentes comunidades rurales. Para que conozcan más acerca de la comunidad rural, en este caso el Ayllu, podemos decir que se trata de un grupo humano unido por vínculos de sangre, una unidad social organizada y núcleo de las relaciones sociales y de parentesco. Su autoridad, llamado cacique en este caso, era el Juraca. Se adoraba a dioses extranjeros llamados huacas, y en la división de trabajo estaban los comerciantes, que era un grupo reducido en el mercado interno por la distribución de la producción que estaba a cargo de los aborígenes, y los artesanos,
que ellos no pertenecían directamente a un ayu cusqueño y no gozaban de los privilegios y los derechos, que estos solamente trabajaban para los nobles, eran mitimaes. La misión de trabajo determinaba la aparición de barrios denominados ayllu urbano. El ayllu urbano eran encargados de sembrar, de construir obras públicas y hacer labores mineras. Podemos ver que las estructuras del Imperio Inca se caracterizaban por dos principios. Y los incas, para poder armonizar las instituciones preincaicas, realizaron su propia categoría y llevaron a cabo un sistema unificador, combinando, claro, estos dos principios de reciprocidad y redistribución. Acá vemos cómo, las labores realizadas por los incas y cómo esto iba del Inca al Curaca y del Curaca al Ayllu y así, en un intercambio de Inca-Ayllu y Ayllu-Inca, Curaca, todo un sistema de reciprocidad y redistribución. Bueno, tomando un poco lo que es la reciprocidad, podemos decir, que la reciprocidad eran las relaciones entre los individuos y los grupos simétricos, donde existe en esta relación entre los grupos un intercambio de dones y contradones, donde los deberes económicos de unos implicaban los deberes de los otros. La vida económica también era al nivel de las comunidades rurales. También los derechos de los Ayllu, Curacas y el Inca estaban ligados por estos vínculos que había con la reciprocidad, ya que ésta no solo intervenía entre los individuos iguales, los Ayllu, sino en jerarquía, es decir, en los tres niveles que habían y los que fueron mostrados en la imagen anterior, que eran en los niveles de Ayllu, los miembros, entre los mismos Ayllus y los del Ayllu al Inca. Los Ayllus se ayudaban mutuamente y esto era retribuido por medio de un don de alimento, ropas o cualquier otro bien, y a su vez como una deuda a cobrar más tarde con otro trabajo equivalente. Ahora, hablando sobre la redistribución, podemos decir entonces que se trata de una jerarquía donde la vida económica se define por una agrupación en el centro de los productos y por su posterior difusión de aquellos que eran aportados por grupos hacia otros grupos. Era algo que se iba pasando de uno al otro. Proviene de la organización estatal que está coordinada por el Inca y no se opone a la reciprocidad, sino que se inscribe dentro de ella, sigue lo que la reciprocidad venía hasta ese entonces marcando en estas comunidades y se inscribe dentro de ella. Los jefes locales eran los intermediarios entre la reciprocidad comunal y la redistribución estatal. Ambos se combinan en el proceso de la producción. Acá vamos a hablar más adelante acerca de la producción de la patata y el maíz, la distribución de la propiedad, es decir, de las tierras, y el reparto del tributo. La reciprocidad existe si hay redistribución y tributo. Bueno, el tributo. Los bienes circulan en el imperio mediante el trueque y el tributo. Esta circulación está limitada porque se tiene en cuenta su consumo local, aparte de distribuirlo a otros lugares, a otras comunidades, se tenía en cuenta la cantidad de miembros que había en una sociedad y el consumo que se tenía en ese lugar. Los campesinos rendían tributo al Inca y a los Curacas.
Los que podían rendir este tributo eran aquellos hombres entre 25 y 50 años de edad. Y bueno, y en el caso de los menores, si estaban casados, era con la edad de 25 años. Lo que los caracterizaba era que los campesinos debían el tributo por la fuerza de trabajo realizada y no por los productos de las tierras de Ayllu. Se vincula la comunidad con otro conjunto más extenso y a la vez se lo aísla en un marco local y consolida las estructuras tradicionales. El tributo se integraba en el principio de reciprocidad. Y bueno, acá los campesinos cultivaban la tierra del Inca a cambio del derecho a usar la tierra comunitaria como contraprestación por el derecho a disponer de la lana o el algodón de la comunidad. Había un paralelismo en el tributo al Inca y el tributo al curaca, y las obligaciones del campesino eran de tres tipos, donde se podía observar el trabajo colectivo de la tierra, la mita y el tributo textil, conceptos a desarrollar por mi compañera en el ítem siguiente. Vamos a pasar a conversar sobre la tenencia de la tierra en el estado inca. Era una parte primeramente para el inca, que era considerado el hijo del sol por derecho divino, una parte para el sol y otra parte para el pueblo, que eran las comunidades. Resulta que cuando el Inca conquistaba una provincia, proclamaba sobre el conjunto de las tierras lo que podríamos llamar su derecho eminente, signo de su soberanía. Después tenía lugar la distribución, una parte para las necesidades del Estado, otra para las necesidades de culto o religión, y el resto para las comunidades. ¿Quién es el Inca? El Inca es el gobierno absoluto y teocrático, es un ser sagrado, objeto de culto y adoración, asesorado por los 4 jefes de los suyos. La organización política y social del imperio inca, del estado incaico, era bastante compleja. Hasta el día de hoy hay funciones y clases sociales, podríamos decirles, que no está del todo claro, no solo cuáles eran sus funciones, sino cómo fueron evolucionando en el tiempo, qué lugar ocupaban en realidad en la sociedad. Y los curacas eran jefes de los Aylus, cobraban el tributo. Su función era muy importante porque además vigilaban el cultivo en las tierras del Sol y del Inca, tenían una posición privilegiada en el estado incaico luego de la figura del Inca. Además, cumplían un rol fundamental respecto de las tierras porque seleccionaban y redistribuían las tierras a cada familia, dirigían las ceremonias religiosas, actuaban como juez también y estaban constantemente pendientes de lo que era la siembra, la cosecha. Tenían además un patrimonio particular de tierras. Todos los miembros del Ayllu trabajaban solidariamente en las actividades de siembra y cosecha, y el excedente de producción era guardado en almacenes como reservas. Pero entonces, ¿cómo trabajaban la tierra? Cada familia poseía en propiedad su casa y algunos animales domésticos, y el trabajo de cada terreno resultaba asegurado y era esencial para cada familia, porque además trabajaban con un sistema de ayuda mutua. El trabajo provisto era retribuido inmediatamente por medio de un don de alimento, de ropa u otros bienes. Esto también podía jugar el papel de deuda entre las familias. Vamos a intentar reproducir ahora un video breve que explica más o menos cómo se realizaba el cultivo de la tierra en los escalones verticales. ¿Sabes cómo hacían los incas para cultivar sus alimentos en la montaña? Cultivar la montaña. Para poder conseguir mayores terrenos de cultivo, los incas tuvieron que domesticar las abruptas pendientes de los Andes, tal como se domestica un caballo salvaje.
Para ello, desarrollaron novedosas técnicas de siembra que los harían famosos. Bueno, no ganaron premios ni nada de eso, pero consiguieron algo mucho más importante: sus famosas terrazas de cultivo, llamadas andenes, sus acueductos y canales en las laderas de las montañas. Todo esto les permitió cosechar alimentos suficientes como para desarrollar una gran civilización que todavía asombra a investigadores y especialistas. Si les gustan las papas fritas, tienen que estarles muy agradecidos a los incas, porque la papa fue un aporte alimenticio que hicieron los incas al mundo. Ellos cultivaron y cosecharon, escuchen esto, más de 200 especies de papas. ¿200 especies? ¿Y qué me dicen de los cereales? Otro de los cultivos importantes fue el maíz. La mazorca o choclo podía conservarse durante largos periodos y consumirse cuando faltaban otros alimentos. Al maíz se le atribuía origen divino y de hecho estaba reservado para la corte del Inca. Este cereal viajó hacia Europa luego del descubrimiento de América. Hoy, el maíz es el cereal más sembrado en el mundo. Esa era una explicación básica de estos dos productos que eran los más importantes en esta civilización. Entonces podemos concluir que la tierra constituye el medio principal de producción. La propiedad de la tierra no es un derecho absoluto. En sí pertenece al Inca, pero esto se basaba en que el Inca era tan generoso que le brindaba tierra a las comunidades. Las tierras del Inca y del Sol eran cultivadas al ritmo de cantos y danzas que eran de carácter religioso. El Inca y los curacas resultaban los más beneficiados, es decir, que había como una ceremonia, un ritual específico para cultivar sus tierras. Podemos ver aquí imágenes de lo que sería el ganado, los rebaños. Principalmente había llamas en esta zona del Perú. El modo de apropiación del ganado, de los rebaños y los metales, presentaba las mismas características que la apropiación de la tierra. La mayor parte de los rebaños, estimados en 80.000 cabezas, era para 15.000 tributarios y pertenecían a las comunidades. Respecto del oro y la plata, todas las minas pertenecían al Inca, pero eran los curacas quienes explotaban los yacimientos. Aquí volvemos a retomar la importancia que tenían los curacas en esta sociedad, que eran también los más beneficiados en la mayoría de los casos. Para comenzar a hablar del tributo, para continuar hablando del tributo, es necesario definir que son tributarios todos los hombres de la comunidad entre 25 y 30 años y los que se casaban antes de los 25 años. Los campesinos debían su fuerza de trabajo y no el producto de la tierra. Es decir, que lo más importante era la fuerza de trabajo. Esto era lo que se intercambiaba. Para el campesino, las obligaciones son el cultivo de la tierra, el servicio personal o periódico, llamado mita, y el tributo textil de ropa, de prendas, de lana que intercambiaban. Es muy llamativo también para los historiadores, los españoles, cuando llegaron se asombraron porque encontraron grandes reservas textiles. Es importante entonces saber que en efecto los cultivos varían de acuerdo a la altitud y que los campesinos de las montañas tenían que cambiar sus productos con los campesinos de los valles inferiores, y sabemos que la complementariedad entre tierras bajas y altas era fundamental para esta economía vertical que explicábamos en el video. Otro de los temas importantes en esta videoconferencia que estamos transmitiendo para vos son los principios organizativos incaicos. Podemos hablar principalmente de la dualidad, la tripartición y la división decimal. Y dentro de la dualidad, luego, la cuatripartición. En estos principios organizativos es importante decir que la dualidad y la tripartición ordenan las estructuras de parentesco, es decir, la reciprocidad. La dualidad es muy característica del mundo incaico, por ejemplo, en el caso del Sol y la Luna,
que vemos en varias ilustraciones de crónicas en especial, que siempre aparece el Inti y Mamaquilla, ¿no? La luna y el sol. Otro claro ejemplo es el género femenino-masculino. Respecto de esto, los incas organizaron en términos duales su espacialidad. A efectos de organizar el espacio y tomando Cusco como núcleo, esa dualidad se ve partida, pasando a ser una cuatripartición. Bueno, la cuatripartición, como dijimos, se daba al tomar como punto de partida lo que era la dualidad. Estaban ordenados según grados de jerarquía, donde se oponían de 2 a 2 en un sistema definido por 2 dicotomías sucesivas. La primera división, que muestra los conjuntos de arriba y abajo, son Chincha Suyu, Anti Suyu como la mitad superior y Koya Suyu y Kunti Suyu como la mitad inferior. La segunda división coincide con la primera. Chincha Suyu representa la mitad superior con Anti Suyu y Koya Suyu el superior con Kunti Suyu. La superposición de ambos define el centro del mundo, que es el Cusco. La tripartición es una visión más compleja del Estado incaico. Es básicamente la organización social. Encontramos Collana, los incas, Callao, las tribus o poblaciones vencidas, y Payán, un grupo mixto. Bueno, otro tema es la organización decimal, que acá se ordena la burocracia inca, es en este caso la redistribución. Esta fue creada por los funcionarios del Inca, el cual se encargaba de supervisar a los curacas para informarse de los delitos y también para poder controlar a los jefes del rango inferior. La población se repartía en grupos de 10, 50, 100, 500, 1000, hasta 10.000 tributarios bajo la autoridad de un curaca, que estaban encargados de mandar y supervisar a la población. Los poderes de los jefes locales se iban repartiendo. Un curaca de rango superior controlaba la administración de un curaca de rango inferior. Los jefes eran elegidos por miembros de la comunidad y estaban al mando durante un año, aunque también el curaca podía elegir como sucesor a su hijo o a su hermano y luego pasaría el cargo al hijo de este. El poder local se perpetuaba siempre dentro de los sólidos linajes. Esto se trataba de una administración familiar. Bien, algunas curiosidades antes de concluir. Como habíamos hablado, en la organización social estaba el Inca, la nobleza y el pueblo. Podemos también distinguir que dentro de la realeza, de la nobleza, encontramos la sacerdotisa, el cacique, las vírgenes del sol y el pueblo. Pero, ¿en dónde ubicaríamos a las llanas? ¿Qué son? Llanaconas o llanas. Muchos historiadores podían darle el lugar de esclavos, pero en realidad conformaban la servidumbre del Inca y otros nobles y no eran esclavos, eran siervos de por vida y era una calidad que se pasaba, una condición que se pasaba de padre a hijo. Estaban dedicados a labores domésticas, al apoyo al trabajo agropecuario. No eran esclavos porque se les trataba muy bien y algunos vivían en muy buenas condiciones. Estos son llanaconas o llanas, para tener en cuenta. Otra curiosidad o otro dato muy importante para analizar es el rol de la mujer. La igualdad de género en el imperio incaico era bastante notable, podríamos decir, a diferencia de la actualidad. Incluso algunas arqueólogas realizaron importantes hallazgos. Participaban de la cacería, lideraban grupos y etnias y tenían una participación activa en la religión y la política. En sus recintos y templos se reunían solo mujeres dedicadas a organizar sus tareas. Tenemos algunas imágenes ilustrativas sobre los incas y acá vemos un templo característico y una pintura sobre las mujeres incas. Bueno, por último, para finalizar con esta videoconferencia, les damos la bibliografía utilizada. Trabajamos los textos de Koch, Guillermo, titulado El Ayllu en la sociedad andina, alcances y perspectivas. Las definiciones de la historia por José Luis de Rojas. Y Frank Salomon, Crónica de lo Imposible, notas sobre 3 historiadores indígenas peruanos. Bastel Nathan, Los Vencidos, capítulo 1, Las estructuras del Estado Inca.
Esperamos que se hayan cumplido los objetivos y propósitos de esta videoconferencia, como así también que el resultado sea satisfactorio para los docentes y adscriptos a cargo de la cátedra. Muchas gracias por su atención.